Gracias, presidente. Señorías, muy buenas tardes. Igual durante la intervención voy a tener que ir parando porque tengo un episodio de alergia en este momento importante. Igual me da por estornudar, pero bueno, que sepan que estamos hoy, aparte de con la alergia, pues con la recta final del trámite de la segunda ley de presupuestos de esta 10ª legislatura. Por fin iniciamos hoy el último paso para que los presupuestos canarios para el 2021 sean una realidad. Unos presupuestos adaptados, contextualizados a los momentos que vivimos, momentos marcados por la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, con unas consecuencias económicas y sociales de momento devastadoras para Canarias. Pero si hay algo que caracteriza a este presupuesto, a este proyecto de ley de presupuestos para el 21, es que es un presupuesto pues, con un marcado carácter progresista, eminentemente social, realista, un presupuesto expansivo, prudente y con una clara vocación de fomento e impulso del empleo. Un presupuesto eminentemente social dirigido a reforzar los servicios públicos esenciales, a reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Servicios públicos esenciales, todos ellos que suponen o que copan el 75% del total de presupuesto de gasto de este proyecto de ley. Y sí, por mucho que algunos se empeñen en decir y en repetir que los presupuestos en acción social no se han incrementado para el 2021, saben que eso no es cierto. Sabe que se han incrementado en nada más y nada menos que en 60,4 millones de euros, recursos que se han aplicado a desarrollar nuevas acciones en acción social o a reforzar las existentes. Saben que los recursos que hasta el 2020 eran asignados a la Prestación Canaria de Inserción, en el 2021 no se van a destinar a este fin porque este gasto va a ser pues, gestionado y financiado, sufragado por el Gobierno de España a través del ingreso mínimo vital y además lo saben. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias ante esta situación? Pues en lugar de detraer estos recursos de la Consejería de Asuntos Sociales y destinarlos a otros usos, a economía, a industria o a obra pública, a carreteras, pues no, los han mantenido en el área, insisto, los han mantenido para sufragar nuevas acciones o para reforzar las existentes en el área de asuntos sociales. Y eso, señorías, supone que el presupuesto para acción social se incrementa respecto al 2020 en un 13%, repito, un 13%, no un 0,8%. Es un presupuesto expansivo y realista, porque en un momento de recesión económica incrementa sus gastos en 407 millones de euros. Pero eso sí, lo que no podemos es creer que unos presupuestos autonómicos por sí solos sean capaces de hacer frente a las previsiones, a esos pronósticos que cambian pues, cada 3 o 4 días. Eso es obvio que no puede ser, pero lo mismo digo que no significa que estos presupuestos no respondan a la realidad, más aún cuando los datos avalados por informes externos independientes, los datos están avalados por el AIREF. El presupuesto canario, señorías, no es un presupuesto aislado, es un presupuesto complementario al presupuesto del Estado y al presupuesto de la Unión Europea. Y de lo que se trata es de que cada administración, en su ámbito competencial, con sus presupuestos, intervengan para que esta compleja realidad, de forma conjunta, todos unidos podamos salir de la crisis. Un presupuesto también prudente porque se gasta lo que debe, no lo que quiere. Como saben, en el presupuesto de ingresos solo figuran los ingresos ciertos, los derechos reconocidos, no los ingresos futuros. Y yo me refiero con esos ingresos futuros pues, a los más de 1.000 millones que el propio consejero de Hacienda pues, afirma que se van a obtener de fondos estatales y que mis antecesores en la palabra también lo han manifestado. Un presupuesto responsable porque, a pesar de la mayor flexibilidad presupuestaria producto de la suspensión de las reglas fiscales para el año 20, para este año y para el año 21, el Gobierno ha sido consciente de que tras el 21 pues viene el 22, el 23 y los sucesivos, y por eso ha evitado incrementar el endeudamiento, ha disminuido los intereses de la deuda y todo eso además manteniendo inalterables los impuestos. Y por cierto,
Respecto a esas dos últimas características del presupuesto, la prudencia y la responsabilidad, a mí me gustaría hacer mención pues, a la enmienda presentada por Coalición Canaria, que mandata a incorporar 100 millones de euros más al presupuesto, con cargo a los 516 millones imputados en el 18 al superávit, proveniente, como recuerdan, de la sentencia de carreteras. Y yo, señora Beato, decirle que no es tal, como usted dijo el lunes pasado en comisión, esa enmienda no se ha tomado no es que esa enmienda no se haya tomado en consideración por los grupos parlamentarios, ¿no? Es que esa enmienda fue inadmitida por la mesa de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, porque yo entiendo, como supongo que sabrá, el artículo 145.1 de nuestro reglamento determina que en el debate de primera lectura del proyecto de ley de presupuestos quedan fijadas las cuantías globales de los estados de los presupuestos. Y como conoce, entiendo también que ese debate se había producido antes de que se presentaran las enmiendas parciales, con lo cual, pues lógicamente, no ha lugar ese incremento de 100 millones de euros al presupuesto. Y sobre el planteamiento de que fuera mediante un crédito extraordinario, como entiendo que también sabrá, viene referenciado siempre a un presupuesto aprobado que ante una determinada contingencia pues presenta insuficiencia de crédito y para financiarla lo financia con los recursos que tiene o tiene que acudir fuera, en este caso a endeudamiento, y para eso necesita llevarlo a cabo a través de una ley de crédito extraordinario. De una ley de crédito extraordinario, o sea, de otra ley, no la ley de presupuestos generales del Estado, de Canarias para el 21 que estamos tratando, sino de otra ley posterior que será una ley de crédito extraordinario, un proyecto de ley de crédito extraordinario. Insisto, uno nuevo, no este proyecto de ley de presupuestos. Y por último, e independientemente de la sujeción o no al reglamento, la realidad es que incrementar en 100 millones el presupuesto obliga, sin ningún género de duda, a acudir a la vía del endeudamiento. Y como todos sabemos, lo que pedimos prestado hoy hay que pagarlo mañana, pasado o el otro. Con lo que de lo único entiendo que se puede acusar a este Gobierno es de actuar de manera responsable y prudente. Actuación que desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canaria, entendemos es todo un acierto. Y además, también, actuaciones esas, las de la prudencia y las de la responsabilidad, de las que Coalición Canaria se vanagloriaba cuando gobernaba, cuando se vanagloriaba de que Canarias era la comunidad autónoma más cumplidora de España. ¿Lo recuerda, señora Dávila? Y por último, y como sexta característica, un presupuesto con una clara vocación de fomento e impulso del empleo. En definitiva, señorías, un presupuesto que en medio de un contexto de incertidumbre como el que vivimos, porque a pesar de que ya existe la ansiada vacuna, pues se desconoce aún muchos de sus efectos, se desconoce el tiempo que permiten de inmunidad, o sea, que aportan de inmunidad y, sobre todo, cuánto tiempo va a transcurrir hasta que haya una razonable cantidad de la población, no solo Canarias, sino además de los países emisores de turismo y del resto del mundo que estén vacunadas. Pues en medio de toda esa situación, este presupuesto apuesta por reforzar la sanidad, por fortalecer la educación, por ganar en derechos sociales, en vivienda, pero también manifiesta una apuesta decidida por incrementar la inversión, por el apoyo a los sectores productivos generadores de empleo y un compromiso con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra el cambio climático. Un presupuesto que demuestra que los gobiernos progresistas utilizan otras formas para afrontar las crisis. En resumen, un presupuesto que aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que garantice los derechos básicos a sus ciudadanos, que le garantice la educación o la sanidad, que no olvida a los que por diversas circunstancias, sobre todo por la pandemia y la crisis económica, se han visto expulsados del mercado laboral y carecen de recursos para llevar una vida mínimamente digna. No se olvida, pero tampoco, insisto, se olvida del sector productivo generador de empleo. Respecto a las enmiendas al articulado presentadas a este proyecto de ley de presupuesto, insisto, al articulado hubo un total de 170 de todo el hemiciclo, de las que 28 eran de los grupos de gobierno, el resto de los grupos de la oposición, de las que 17
fueron inadmitidas por la mesa de la comisión. Yo insisto, inadmitidas por la mesa de la comisión, no vetadas por el Gobierno, como dijo la señora Espino o dijo el señor Enseñat. Y yo les aconsejaría a uno y al otro, sí lo dijo en la comisión, señor, está grabado, señora Espino, pero bueno, yo les aconsejaría que se leyeran el reglamento, pues para que se enteraran que en las enmiendas al proyecto de ley de presupuesto el Gobierno no tiene capacidad de veto. Ni las enmiendas del Grupo Mixto, ni las del Grupo Popular, ni ninguna. No puede vetar ninguna. Pero es más, por mucho que se empeñen en decir que los grupos que apoyamos al Gobierno hemos pasado el rodillo, también saben que no es cierto. Se han aceptado o transado 18 enmiendas al articulado de las presentadas por los grupos de la oposición. Es decir, se han transado o aceptado un 13% en esta misma sesión y hasta los últimos minutos, no sé si habrá alguna nueva, pues de las enmiendas articuladas íbamos a transar o a aprobar 5, 2 del Grupo Mixto y 3 de Coalición Canaria. Las del Grupo Mixto, la número 6, referida a la obesidad infantil, y la número 10, para la concesión de ayudas para el acceso a plazas del primer ciclo de educación infantil, y las de Coalición Canaria, las 102, 132 y 136, sobre el nombramiento de personal interino, sobre el plan Reactiva y sobre la concertación de préstamos para construcción de viviendas por Visocam, como dijo el portavoz del ASG. Y estas solo, insisto, referidas al articulado, porque en su conjunto se han transado o se han aceptado pues unas 100 enmiendas que representan alrededor de 16 millones de euros. Hemos aceptado o transado aquellas que entendemos mejoran el proyecto de presupuesto con perspectiva de balance equilibrado y, por supuesto, atendiendo a los acuerdos del Pacto de Gobierno, al Pacto y al Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias. Y, en cualquier caso, se han aceptado muchísimas más de las que el Gobierno anterior aceptaba, por lo menos al Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, que incluso algunos años solo aceptó transar, o más bien que Nueva Canarias asumiera las que habían presentado los partidos que apoyaban al Gobierno y en las condiciones, además, de estas últimas. Y, señoría, la que no hemos aceptado no ha sido por capricho, se han desestimado, y ustedes lo saben, en unos casos porque chocan frontalmente con los principios programáticos de este presupuesto, en otros porque ya en nuestras enmiendas se contemplaban idénticas acciones y, como es lógico, pues nos gustaban más las nuestras y ustedes se negaron a transarlas. O también porque algunas de las enmiendas presentadas son un puro brindis al sol. Y yo le preguntaría a la señora Espino si lo que pretende su grupo, y además lo generalizo, si lo que pretenden los grupos de la oposición es que le aceptemos a cada uno pues el 70, 80 o 90% de las enmiendas, porque de ser así, en primer lugar, habría que modificar al alza las cuantías globales de los estados de los presupuestos. Y para eso, bien sabe que tendríamos que volver a empezar y, además, endeudarnos. Y segundo, pues no sería el presupuesto del Gobierno, sería el presupuesto de la oposición. Y, por definición, el presupuesto de la oposición no es un presupuesto. Recuerden que los presupuestos son el manifiesto político de un Gobierno cuantificado monetariamente. El manifiesto político de un Gobierno, no el manifiesto político de la oposición. En cualquier caso, también me gustaría preguntarle al señor Enseñat que nos aclarara, y me refiero a su intervención en la comisión, el porqué de su enfado por el número de enmiendas que se le han aceptado a los populares, porque yo le pregunto, si lo hubiéramos aceptado más, los presupuestos del 21 hubieran sido más realistas, más útiles, hubieran sido menos gigantes con pies de barro o cualquiera de otra de las lindezas que han proferido durante este presupuesto, porque habiendo presentado una enmienda a la totalidad, su grupo parlamentario, sin además propuestas alternativas, yo lo que entiendo es que lo que manifiestan o lo que quieren decir es que este presupuesto no tiene arreglo. Pero, dicho esto, yo también me gustaría saber si fueron más reales, más sociales o más conocedores de la realidad de la ciudadanía aquellos presupuestos estatales del Partido Popular del año 12, 13 o 14 que impusieron políticas austericidas, que primaron el coste de los servicios, primaron el recorte de los servicios públicos, los recortes en sanidad, que aún hoy sufrimos las consecuencias, pero también que subieron los impuestos desmesuradamente y más a los que menos ganaban que a los que más tenían, porque a los que más tenían, pues los amnistiaron. Esos presupuestos que lo que consiguieron fue incrementar la pobreza, el paro y la desigualdad social.
porque lo que sí le puedo garantizar a sus señorías es que en este presupuesto, en el presupuesto canario para el 21, el dinero está donde ha decidido la mayoría social. Y en esta tierra nuestra, el dinero está donde las necesidades de nuestra gente están. El dinero está en sanidad, en educación, en sanidad, en educación, en vivienda, en acción social y en todas las políticas productivas generadoras de empleo. Muchas gracias.